de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada, fundador y conductor de su espacio en YouTube. Suscríbase a su canal también, se llama No Apto para Cínicos, que además así se llamará su programa a partir del lunes en esta parrilla, nueva parrilla del proyecto de Sin Censura TV, 24 horas. Orgulloso miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jaime, qué bueno que llegas porque te voy a proponer un tema para iniciar. Buenos días todavía. Venga, listo. Hoy echo de menos a mi maestro Paco. Echo en falta a mi maestro Paco. Pero a las 7 tiene presentación de García Luna, el Señor de la Muerte, en el Fondo de Cultura Económica. A ver si alcanzo a llegar para grabar precisamente. Y yo también, a ver si puedo ir. Ojalá sí, ojalá podamos. Bueno, o vas tú o yo, porque si no, ¿quién conduce? No, es cierto. Es cierto. Me se olvidaba. Oye, Jaime, voy a remontarme a aquellos tiempos en los que todo era miel sobre hojuelas entre un grupo de periodistas, de colegas, y recuerdo cuando vi tu rostro varonil y tu voz así aguardientosa en un programa de Rubén Luengas, que te entrevistaba y ahí exhibías a Carlos Loret de Mola por su montaje aquel del tanque que disparaba y le movía el copete. Me acuerdo de eso porque tú, muy Jaime Hernández, decía, se le movió hasta el copete. Tú fuiste el que denunció, exhibió uno de los montajes de Carlos Loret de Mola, disque haciéndola de corresponsal de guerra, muy a la Alberto Peláez. Pero, mi querido Jaime, hay un columnista que ahora anda candidateando a Loret de Mola rumbo a la presidencia de la República, porque dice que él solito ha hecho más daño a López Obrador que toda la oposición junta. Y no me parece que sea una volada así nada más porque sí. Por algo soltaron el buscapiés. Si ya aplicaron lo de Lili Téllez, que también dice ser periodista y ahora es precandidata del PAN a la presidencia de la República, no me sonaría descabellado que salgan con que Loret de Mola va a encabezar un movimiento ciudadano para el 2024. Pero quería escuchar tu opinión. Aquí está, mira, Martín Moreno Durán, en Sin embargo MX, publica esto de Loret, lo anda candidateando. ¿Cómo ves, Jaime? Tú que viste el copete volar con el trancazo aquel del tanque, tú que has sido tan crítico como yo de el periodismo que practica Loret junto a Broso, dame tu opinión. Mira, yo creo que vivimos tiempos en donde la política, no solo la de México, sino gran parte del mundo, ha alcanzado un elevadísimo grado de frivolización. Y todo esto tiene que ver porque ya nadie cree en los partidos políticos, nadie cree en los políticos. Yo me acuerdo que uno de los primeros síntomas de lo que estaba ocurriendo, porque esto arrancó hace ya tiempo en Estados Unidos, me acuerdo que Michael Moore, el famoso cineasta, Michael Moore, el que denunció los asesinatos de Columbine, ¿te acuerdas cuando, a propósito de esta epidemia de violencia y de esta desbocada venta de armas de asalto en Estados Unidos y en todas partes? Michael Moore estaba un poco harto de la clase política de Estados Unidos, que no hacía nada por contener el tema de la violencia, el tema de las drogas, el tema de pues la segregación económica, el tema de la segregación racial. Y claro, en vista de que el sistema electoral de Estados Unidos básicamente cayó en manos de los más ricos y los poderosos, ahí tenemos el caso de Donald Trump. A Michael Moore se le ocurrió un día proponer como candidato a la presidencia a un ficus, a un árbol, a un arbolito. Pues puedes creer, Vicente, que el ficus consiguió un considerable número de votos. Entonces, esto te da la medida hasta qué punto realmente el sistema electoral en Estados Unidos y ahora en México ha dado de sí.
porque si tú haces una revisión rápida de lo que es, por ejemplo, la oposición, ve a Marquititititito Cortés, ¿no? Escuchándolo con esa voz de cascajo que salió ayer para decir que ellos, bueno, tenían algo que ver con Genaro García Luna, pero no sé si te fijaste el número de este, este, es un líder político balbuceante que no tiene suficiente lenguaje y como muleta continua. Es que es penoso el nivel que tenemos de políticos. Entonces, yo creo que visto lo visto de cómo están los políticos en México, ves ahí a los chuchos del PRD, tú dices, hijo mano, qué pena, ¿no? Qué pena con lo que está ocurriendo en el PRD. Entonces, yo lo que creo es que, como dice esta gente, bueno, es que la verdad la caballada está bien flaca. ¿Por qué no metemos por qué no, ¿cómo se llama? ¿Por qué no metemos, le medimos el agua a los camotes con el tema de, pues hay que lanzar a un candidato como Lorete Mola, que es popular, ¿no? Porque esa es ahora una de las reglas del juego electorales, que sea popular, que sea guapo o bonita, ¿no? Que sea telegénico, que sea conocido por las audiencias. Eso es lo que pasó exactamente con Donald Trump y mira cómo lo fue Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, ¿sabes también qué representa esto, Vicente? Representa algo que hemos heredado de casi más de medio siglo de cultura televisiva en México. Apenas ayer creo que fue el presidente que mostró las imágenes de Joaquín López Dóriga y de Carlos Marín y cómo Joaquín López Dóriga se quejaba de las tácticas fascistas de la presidencia de la República porque decía que trataban de vincular a Joaquín López Dóriga y a Loret de Mola y a Carlos Marín con Genaro García Luna y sus pactos secretos o no tan secretos con el crimen organizado. Bueno, yo le quiero recordar, o le quiero, porque esta acusación de que presidencia o el presidente o los colaboradores de presidencia son fascistas, yo le quiero decir a Joaquín que no hay nada más fascista, no hay nada más fascistas que tratar de vincular, tratar de utilizar una sola foto, como la utilizó Joaquín cuando el presidente saluda a la mamá del Chapo. No hay nada más fascista que eso para tratar de vincular al presidente con el crimen organizado, con el que el PAN sí tuvo contacto, con el que Calderón tuvo presuntos nexos, con el que Genaro García Luna sí se alió. Entonces, hemos vivido desafortunadamente, así desafortunadamente, durante décadas, hemos sido víctimas de una pantallocracia. Las pantallas de televisión, Televisa, que por cierto ahora le ha cambiado, en lugar de Televisa es N+, ¿no? Porque quieren, como Televisa ya es una marca bastante desacreditada, ya sus reporteros ya se venden como N+, ¿no? Como tratando de borrar uno de los episodios más oscuros de México. Entonces, esta pantallocracia nos vendió a personajes como Joaquín López Dóriga, como Loret de Mola, como Lili Telles, como personajes realmente que se alzaban por méritos propios por encima de los mortales, por encima de todos los mexicanos. Pero ya sabemos hoy que la pantallocracia creó monstruos, creó realmente señores expertos en montajes como Loret de Mola, con el que yo coincidí, con el que un grupo de periodistas le echamos la mano a Carlos Loret de Mola, que era su primera cobertura, no tenía nada de experiencia, estaba cagado de miedo y después me entero que se presentó a sí mismo como el periodista que llegó el primero a Afganistán, cuando llegó al último, ya cuando casi había terminado todo. Ves a este tipo de periodistas como Alberto Peláez, que ayer le hacen un homenaje en el Senado de México. ¿Qué fue eso? Fue un hijo, una criatura de esta pantallocracia. Yo recuerdo cuando yo era corresponsal en Washington, y estaba Gregorio Meraz, que Gregorio es una buena persona, es un buen periodista,
Pero adivina la gente a quién le pedía autógrafos cada vez que coincidíamos Gregorio y yo. Pues a Gregorio Meraz, ¿por qué? Porque era otra criatura de la pantallocracia. Entonces, yo creo que este Martín, que realmente yo no lo leo porque a mí me extraña que tenga una columna en Sin embargo, que se supone que es un medio que sí, que acepta este tipo de periodistas. Hay otros también que a mí la verdad, pero mira que lanzarse y proponer a Santiago Krill, Lili Teis y de la Madrid y Loret, pues te da un poco, es uno de los anticipos a lo que va a tratar de jugar los que controlan los medios y los partidos políticos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la ceremonia de la confusión que van a traer con esta serie de candidaturas para tratar, sabes, confundir a la gente y decir, no, si hay más opciones, no solamente es Claudia Sheinbaum, no solamente puede ser Adán Augusto, no solamente puede ser Marcelo Ebrard, también hay gente muy capaz que incluso han hecho que al presidente le dé muina, como Carlos Loret de Mola, un periodista que todavía no explica cómo es posible que se enriqueciera a una velocidad tan rápida, tan rápida. Entonces, yo creo que en lugar de andarlos proponiendo para ser candidatos a la presidencia, que este Martín realmente apoye y respalde las peticiones de millones de ciudadanos para que Carlos Loret de Mola particularmente esclarezca de dónde han salido tantos recursos en tan poco tiempo. Fue por sus colaboraciones con Genaro García Luna, es socio de alguna manera de Genaro García Luna, pero no, estos personajes intentan lavarles el rostro, procurar que la gente se olvide de su enriquecimiento inexplicable. Y cuando te das cuenta de que los presentan así, ya la pregunta se responde por sí sola. ¿Al servicio de quién están estos columnistas como Martín? Yo ya tengo la respuesta. Pues yo solamente se me ocurren algunos, ¿no? No, pero mejor los voy a tachar con una X eh, para no para no regarla. Entendió el que entendió. Oye, Jaime, a ver, creo que hay temas también relevantes. Por cierto, dame tu opinión. A ver, de esto que ha circulado en los últimos días. Desde hace 2 días en Sin Censura Nocturno, le mostrábamos el discurso en la sesión del INE, el discurso de la diputada federal de Morena por Baja California, la amiga de Sin Censura, Julieta Ramírez. Y en ese discurso les dio hasta por debajo de la lengua a Edmundo Jacobo y a Lorenzo Córdoba. Pero lo que ha llamado la atención es, no sé si raya hasta en la misoginia. La misoginia, eh, la falta de respeto, el cinismo con el que se están riendo Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo mientras da su discurso ahí en el INE, Julieta Ramírez. Lo que desnuda nuevamente a estos personajes que hablaban hace algunos años sobre nuestros pueblos originarios de una forma burlona. Lorenzo Córdoba pasará a la historia como aquel que se refería a estas conversaciones con una expresión de tatanca, y Edmundo Jacobo pasará a la historia como el que lo escuchaba y se reía. Por eso quiero escuchar la opinión del maestro Jaime Hernández de estos personajes que se están desnudando solitos, pero de esto no hablarán los medios tradicionales, los medios corporativos, porque protegen a los señores impolutos, honorables del INE. Nótese mi sarcasmo. Échalo, David. En chofer, en limpieza, es una exigencia. A nosotros no se nos olvida que este señor Edmundo Jacobo junto con Lorenzo Córdoba hablaron de forma despectiva de los pueblos originarios e indígenas de México y que se burlaron del dolor de los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. El de las risas en esa llamada telefónica está aquí, Edmundo Jacobo. Si hubieran tenido tantita vergüenza ese día,
ese día hubieran renunciado. Si no lo decimos aquí en estos medios independientes, si no los exhibimos aquí, pues no lo van a hacer en Televisa, en Azteca, en, no sé, en otros medios, porque, insisto, tienen muchos amigos en los medios tradicionalmente chayoteriles. Mi querido Jaime, dame tu opinión. ¿No es desagradable? Demasiado desagradable. Pero fíjate que es curioso, yo cuando estaba viendo esta imagen de Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo, soltando esta sonrisa socarrona, burlona, displicente, me acordé de aquella canción de Nacha Guevara, que dice, aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Esa canción de Nacha Guevara expone la distancia, la mirada ciega de los políticos ante el drama, ante las injusticias que vive el pueblo. Esa sonrisa que desde hace mucho tiempo se repite en funcionarios públicos, es esta, es esta. Entonces, dicen, ustedes son duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio mientras el gringo nos cobra el triple? ¿Cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los serviles? Por eso le pregunto, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Y es la risa del poder desafiante, es la risa socarrona del poder que sabe que no le va a pasar nada, que se protegen los unos a los otros, que no hay nadie capaz de meterse con ellos. Realmente este es un acto realmente insultante. No diría al pueblo, no, al ciudadano inteligente que se siente insultado con esta risa despectiva de estos dos personajes que ayer celebraban el retorno al seno del INE de Edmundo Jacobo, que aunque sí ha regresado, no podrá seguir haciendo o no tendrá, mejor dicho, la libertad de hacer todo lo que hacía antes. Y estamos todavía en el ínterim de una batalla que todavía no toca su fin. Vamos a ver qué es lo que ocurre en el curso de los próximos meses. Vamos a ver ¿qué impacto este tipo de actitudes de Lorenzo Córdoba y Edmundo Jacobo tienen en la credibilidad de una institución que, según dicen los conservadores, ha sido forjado a lo largo de los años por muchos mexicanos para garantizar la transparencia y la democracia? Y entonces me pregunto yo, Vicente, si fue creado para garantizar el respeto hacia los ciudadanos, la transparencia, la credibilidad, ¿de qué coño se ríen estos dos personajes cuando una mujer tan valiente y tan inteligente les pregunta y les pone las cosas en claro? Les habla directo, en la cara. Y sí, yo detecto misoginia, desprecio por el reclamo de una mujer que les dice sus verdades. Así es que yo vuelvo a insistir, ¿de qué se ríen este par de gamberros, este par de ceporros, este par de personajes que han llegado al INE para apropiárselo, para considerarlo su patrimonio personal, que se saben y que se creen sobre todo intocables? Qué lamentable espectáculo, querido Vicente. Pues ahí está. Como diría el maestro Jairo Calixto Albarrán, miembro también de esta familia sin censura, de cuando acá dejaron salir a Platanito sin la peluca. Entendió el que entendió. Por el ridículo que hacen, pues, por ser payasos. Oye, Jaime, hablando de payasos, el presidente Andrés Manuel López Obrador le ha recomendado al payaso de Calderón que se deje de pendejadas y que defienda a García Luna en Estados Unidos. Le ha asegurado que no lo persiguen. Ya ves que, insisto, el payaso de Calderón sale con esos chistes, pues, de que me persiguen, soy blanco, me persiguen. Bueno, en el PAN también le están apostando a la payasada, porque han llevado
este broncón a las redes sociales. Fíjate que Mario Delgado, retomando al presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo: qué bueno que el PAN comienza a colaborar y a confesar que fueron cómplices de García Luna, aprovechando que se están sincerando, que expliquen para qué fue el pago si la empresa de García Luna no se dedicaba a la contratación de personal. Y los del PAN, desde la cuenta oficial del PAN, escriben: fíjense nada más, parecen niños chiquitos. Por eso le digo que son payasos en este sentido, ¿no? Ya que Mario Delgado está muy interesado en explicaciones, que nos confiese su relación con los hermanos Carmona. Diga por qué el narcotráfico financia campañas de Morena y los contratos corruptos que firmó con la línea 12 del metro. Sinceramente, lo que ha hecho es un delito. No, y no, y si se quedó corto Acción Nacional en su cuenta oficial, ahí le va lo que escribe Jorge Romero, el coordinador de los diputados del PAN. En Acción Nacional tenemos un plan para que México sea más seguro. Tomaremos como ejemplo a los buenos gobiernos panistas para seguir proponiendo acciones que sí funcionen, porque la seguridad no se resuelve con discursos. Ah, cabrón, a lo mejor toman algunos ejemplos, algunas cosas de Guanajuato, en donde está ardiendo el Estado, gobernado precisamente por el PAN. Mi querido Jaime, el presidente insiste que el payaso de Calderón debe de quitarse el maquillaje y la nariz, la peluca, y debe de ponerse serio, pues. Incluso no sería mala idea que Felipe Calderón tomara un avión y aterrizara directamente en Washington para ir a reclamarle directamente al Departamento de Justicia, ¿no? Para quejarse por esta injusticia que se ha cebado en las carnes de su amiguete, de su colaborador más cercano, Genaro García Luna. Estamos llegando a una fase en la que, y ayer por eso me llamó tanto la atención, fue en el programa de la gobernadora de Campeche, cómo Alito Moreno instruye a uno de sus colaboradores para que inicien campañas que básicamente son mentiras, siguiendo la estrategia del señor Carlos Alarraqui para mentir, 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 mentira, sabiendo desde que es mentira, pero eso no importa. De lo que se trata es de mentir. Y es lo que está haciendo Felipe Calderón. Está diciendo que es un perseguido político, ha insistido hoy una otra vez que el gobierno de México sí lo investiga, y que por eso se vive un ambiente de persecución política. Bueno, pues que vaya, si él cree que en México es perseguido político y no puede regresar porque le van a caer encima los genízaros, pues que vaya a Washington y se presente ante el Departamento de Justicia, que vaya, haga un plantón frente a la DEA, ¿no? Que reclame a la señora Ann Milgram que cómo es posible que se hayan ensañado de esa manera con su cuate del alma, Genaro García Luna, que vaya, exija, ¿no? Si realmente es un hombre que según él cree en la ley, pues que vaya a demostrar su indignación a Washington directamente al Departamento de Justicia y no se conforme con lanzar este tipo de declaraciones, que por cierto las lanzó con preguntas así, deslizadas, así, softball. La reportera de Televisa que le dice, oiga, pero es que se ha instrumentalizado, usted ha dicho que se ha instrumentalizado esto. Ah, no, pues sí, existe evidentemente una manipulación política, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente Felipe Calderón va a seguir con su campaña de víctima, denunciando al gobierno de México, denunciando a las autoridades de Estados Unidos, pero ahí se va a quedar, ¿sabes? Ahí se va a quedar. Y yo tengo la esperanza realmente, y yo creo que también sospecho que también el presidente tiene la esperanza de que al final del día Genaro García Luna dé su brazo a torcer y comience a hablar. Yo lo dudo, francamente, pero no pierdo la esperanza, porque sería fantástico, querido Vicente, sería fantástico si Genaro suelta la sopa y revela cómo fue posible que Felipe Calderón no se enterara de nada en absoluto de sus tratos con los cárteles de la droga, de cómo fue posible que no le hiciera caso a los muchos de los colaboradores de las Fuerzas Armadas que le dijeron, señor presidente, tenga cuidado con Genaro García Luna porque está implicado con los cárteles. ¿Cómo es posible que dejara pasar esas banderas rojas el presidente? Calderón
quiere explicaciones, que vaya a Estados Unidos. Y si no, pues que por favor, yo sí agradecería que diera explicaciones, pero en serio, no payasadas como estas de que, ay, no, sí soy un perseguido político, cuando una cámara de Televisa se le pone enfrente y le lanzan preguntas a modo. Mi querido Jaime, para cerrar tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones sobre estas declaraciones a ambos lados de la frontera en torno al fentanilo, ¿no? Parece que ya le bajaron 2 rayitas desde la misma Casa Blanca, desde la mismísima Casa Blanca, para que quede claro que no, el gobierno de Estados Unidos que encabeza Joe Biden no va necesariamente por la línea de lo que han dicho algunos demócratas y sobre todo republicanos, de la mano dura, de que México debe de ser hasta invadido por el ejército estadounidense para acabar con los cárteles. Pero en ese sentido, mientras Marcelo Ebrard y Anthony Blinken hablan por teléfono, mientras Ken Salazar reconoce que existe violencia tanto en México como en Estados Unidos, mientras Joe Biden firma orden ejecutiva para hacer más estricta la venta de armas, algo que hasta el presidente ha reconocido, mientras el presidente toma el fentanilo también como tema central en su mañanera, pues tenemos a un periódico Reforma que retoma lo que publica el periódico Chicago Tribune, y allá en este periódico Chicago Tribune llaman delirante y mentiroso, un líder delirante y mentiroso al presidente Andrés Manuel López Obrador, echándole más leña al fuego, como decimos en el pueblo. Dame tu opinión pues de este incesante golpeteo, ahora también desde medios estadounidenses. Por cierto, en el Chicago Tribune, en su versión en español, publica un personaje que mucho ha sido señalado por el presidente, Francisco Martín Moreno, este vendedor de libros, que en algún momento dijo que si fuera en la época de la Inquisición, mandaba quemar a todos los morenistas en el Zócalo. Esas son las plumas del Chicago Tribune, solo por mencionar un ejemplo. Mi querido Jaime, escucho para cerrar tus comentarios, tus opiniones, tus reflexiones. Mira, yo creo que de todo lo que comentó hoy el presidente y de este comentario del Chicago Tribune, para mí lo más importante, en serio, es este anuncio del presidente de que va a someter a consideración de médicos y expertos el tema de la utilización del fentanilo en el cuadro médico de medicamentos. Tú sabes que el fentanilo, digamos que es es una de estas sustancias de amplio espectro que utilizan para, sobre todo para operaciones quirúrgicas, para, ¿cómo se llama? Para anestesiar a la gente. Y una de las cosas interesantes que quizá no lo sepa mucha gente, durante algún tiempo, en alguno de los hospitales del ISSSTE sobre todo, se produjo durante un tiempo el robo de medicamentos con fentanilo o fentanilo. Era muy sospechosa la forma en que desaparecía el fentanilo de estos hospitales, sobre todo del ISSSTE. ¿Por qué? Porque se sabe que con el fentanilo se pueden hacer otro tipo utilizarlo como precursor para otras drogas. Bueno, entonces de ahí la importancia de esta iniciativa del presidente, que si me lo permites, es mucho más importante que la orden ejecutiva emitida ayer por el presidente Biden para que haya un mayor control de armas. Y te voy a decir por qué. Tú sabes que en la historia para el control de armamento en Estados Unidos, la historia, la ruta para conseguir un mayor control en la venta de armas, está sembrada de órdenes ejecutivas. Es decir, yo recuerdo que, por ejemplo, tan solo en la presidencia de Barack Obama, no me acuerdo, fueron realmente varias órdenes ejecutivas que emitió la Casa Blanca para tratar de meter en cintura a la industria de las armas. Pero te voy a poner solamente un ejemplo para que veas el poder que tiene la industria de las armas y la Asociación Nacional del Rifle. Tú sabías, por ejemplo, que el actual director
de la ATF, que es la Agencia para el Control de Armas y Tabaco, fue ratificado en su cargo apenas el año pasado. Ha sido el primer director de ATF en ser ratificado por el Senado desde el 2013. Es decir, durante casi una década, ATF, la agencia encargada de vigilar el contrabando, el tráfico de armamentos, estuvo sin cabeza. ¿Por qué? Porque los republicanos estuvieron boicoteando durante años la designación de un nuevo responsable de esta agencia federal. Fíjate, ¿a qué grado de poder tiene la Asociación Nacional del Rifle que impide durante casi una década la designación de un director de esa agencia? Luego, los republicanos, sobre todo, pero también hay demócratas, han trabajado para hacer cada vez más pequeña la ATF, para jibarizarla, para distraer los recursos. ¿Y qué haces tú con una agencia enanizada que carece de recursos, no puede contratar más personal, más agentes, más tecnología para enfrentar este mercado negro que es increíble? Hay un mercado que se llama de mercados fantasmas, aparte del mercado negro, que es un mercado donde hay gente que fabrica sus propias armas, sus propios revólveres, sus propios rifles, lo sacan, todo lo adquieren desde Internet. Bueno, eso sin contar las más de 8,000 armerías que hay a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Las más prolíficas son las que están sobre todo en Texas. ¿Por qué son las más prolíficas? Porque la legislación de Texas es más laxa. Y entonces permite, y hay muchos hombres de paja que viajan todos los días, ciudadanos de Estados Unidos, que compran armamento, pasan por la frontera en esta suerte de contrabando hormiga y siguen las armas caminando hacia México. Entonces, cuando el presidente y el embajador Ken Salazar dicen, no, el presidente Biden ha emitido una orden ejecutiva para ahora sí, vamos a controlar la industria de las armas. Yo francamente, o sea, dudo mucho de que esta orden ejecutiva de Biden consiga meter en cintura a una industria que incluso tú sabes que la industria de las armas, que antes fabricaba revólveres o rifles de caza, se ajustó a las necesidades de los cárteles de la droga. Ellos modificaron sus líneas de producción en función de las necesidades de los cárteles de la droga. Copiaron el modelo de los AK-47, los AR-15 y 16, los lanzagranadas, los llamados matapolicías. Entonces, realmente, digo, yo que he estudiado el problema, ¿me voy a creer que una sola orden ejecutiva de Biden se va a acabar esa crisis de trasiego de armas? La verdad, francamente, no. Por otro lado, el anuncio del presidente de hoy de que va a tratar de sacar o de retirar o considerar al fentanilo fuera de la variable de la producción de medicamentos, que se busque otra opción, es una medida a mí mucho más significativa y mucho más importante. ¿Por qué? Porque vamos a erradicar la presencia del fentanilo. Vamos a ver si se consigue. Es complicado y lo reconoció el propio presidente. Pero esa medida se me hace mucho más realista y con un impacto mucho mayor que una orden ejecutiva que no le va a hacer nada a la industria de las armas. Entonces, con esta orden ejecutiva, ¿qué es lo que dice Biden? Y puede decir el embajador que es Salazar. No, nosotros estamos haciendo parte lo estamos haciendo todo lo posible. Ayer mismo anunciaba cómo han invertido para tratar el tema de la adicción de los estadounidenses. Han invertido creo que 25,000 millones en programas. Bueno, tú sabes que en la multa que tuvo que pagar los laboratorios de Purdue Pharma, que fueron los que iniciaron esta crisis de adicción con sus productos del oxicodín, cuando alcanzaron un acuerdo, creo que fue el año pasado, 2021 o 2022, ¿sabes cuántos les cobraron de multa? 4,500 millones de dólares. 4,500 millones de dólares que la familia Sackler tuvo que pagar. Los comparas con los 25,000 que está invirtiendo Estados Unidos para combatir la adicción. Dime, ¿quién está haciendo bien las cosas?
el líder del PAN, Marquito, dice que México tiene que hacerle caso a la DEA. Y el presidente dice con toda razón, a ver, ¿ustedes han resuelto el tema de la adicción en Estados Unidos? ¿Ustedes han resuelto el tema de la violencia? No. Nosotros no vamos a ser sus empleados, ya no vamos a depender de su inteligencia. Preferimos tener nuestra propia inteligencia porque no vamos a ser sus empleados, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante un antes y un después que a mí me parece fantástico. Yo sí quiero que no dependamos de la DEA, lo que nos dicte la DEA, que a partir de la inteligencia de la DEA se mueve el ejército mexicano. No, que sea la inteligencia mexicana, del propio ejército mexicano. Entonces yo creo que, no sé, mucha gente seguramente no va a estar de acuerdo conmigo, dirá que Estados Unidos siempre ha demostrado que es el mejor, pero yo digo que en este caso no, porque ahí están los resultados. ¿Se ha conseguido reducir la violencia por armas de fuego en Estados Unidos? No. ¿Se ha conseguido reducir la adicción que surgió por el oxicodín? No. Luego entonces, ¿vamos a seguir la receta que a ellos no les ha servido para nada? Esa es mi opinión, querido Vicente. Pues siempre interesante escuchar tus comentarios, querido Jaime. ¿Por qué no cerramos, maestro, invitando a la audiencia de Sin Censura a tus trincheras para que te vean, para que te lean, para que te escuchen? Querido Vicente, sí, en 1 hora y media más o menos entramos al aire con No Apto para Cínicos. No lo olvide, a las 14 horas de lunes a viernes. Búsquenos en YouTube, suscríbase y también les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJo1 y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras de nuestro gran periódico La Jornada. Un abrazo fraternal, querido Vicente. Te mando un abrazo yo también, maestro Jaime Hernández, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme